No tener miedo, estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. Efesios, hermano, capítulo 6 y verso 18. Cuando lo tenga, hágamelo saber con un amén para dar inicio a la lectura de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El verso que leímos, hermano, tiene que ver está dentro del mensaje que Dios da en Efesios de la armadura de Dios. Es parte de la armadura de Dios. Si usted se puede dar cuenta, el verso 18 casi es el término de que dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y ahí termina casi, donde dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y por qué dice en el Espíritu? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y que estemos orando, tengamos con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Que no sea de unos días, de unas semanas, de unos meses. Nos dice con toda perseverancia. Siempre. Amén. Porque también dice en Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O decir, perseverar también ahí. Dios quiere, hermano, que oremos. Pero para poder tener una oración exitosa, todos y cada uno de nosotros es bien importante remover todo obstáculo que estorbe para nuestra oración. Por ejemplo, en primera de Pedro 3:7 dice la palabra que a los varones, dice a la mujer, varios consejos que Dios le da de la vestimenta, pero en el verso 7 dice a los varones que amen a sus esposas, que cuiden a sus esposas y las traten con cuidado. Como vaso frágil, dice, ¿para qué? Sus oraciones no tengan estorbo. Es un área donde puedes tener un estorbo, tienes que remover esos obstáculos de su vida para la oración. No obviamente nada más el hombre que tiene obstáculos para la oración, sino que también la mujer con el trato que le da al hombre o a sus hijos, etcétera, también son obstáculos para su vida de oración. Y lo vemos, mi hermano, leemos Marcos capítulo 11 y versos 24, 25 y 26. Esa es la plataforma para este mensaje. Dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Número 1, necesitamos fe cuando estemos orando. Dice el número 2, al verso 25, dice, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes todas sus ofensas. Número 3 dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. O sea que tenemos que remover obstáculos de malos entendidos, que hay resentimientos, que hay enojo, hay rencilla, hay celos, hay amargura de ciertas cosas que alguien le ha causado o usted ha causado. Tenemos que remover todas esas cosas, porque son cosas que suceden en la vida del creyente
que obviamente el diablo no trae todas esas cosas. Nosotros participamos de las obras de las tinieblas al vivir y llevar obstáculos en nuestra vida y no tenemos aquella santidad, aquel temor, aquel cuidado de cuando vamos a orar, llegamos a orar a Dios con todos esos obstáculos. Obviamente Dios no va a escuchar ninguna de nuestras oraciones y va a ser un tiempo perdido. Y cuando nosotros estamos viviendo de esa manera, obviamente el diablo, el verdadero empeño del diablo, hermano, es evitar que los creyentes oren. Ese es su trabajo, eso es, mi hermano, su arduo ímpetu de impedir que los cristianos, los creyentes oren. Así que pongámonos cuando tenemos algo que ponernos a cuentas con Dios y con todos los hombres, dígale a la gente, tengo que hacer hoy mucho trabajo. Tengo mucho que hacer, porque hoy solo pasaré las primeras 3 horas con mi Dios en oración. ¿Me entiende, hermano? Que estemos bien ocupados con Dios, en oración, en esa oración que hace temblar los infiernos y que abre las puertas de los cielos, hermano, y que mueve la mano poderosa de Dios. Esa clase de oración es la que quiere ver en nosotros Dios hoy que se empieza esa cadena de oración, hermano. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros oramos con Dios? Con un corazón limpio y puro. Dios tiene un océano, hermano, de bendiciones para usted y para mí. Y tiene respuestas sin límites para usted y para mí. Para el más débil y para el más abatido, hijo de él. Todo eso tiene para usted y para mí, por más abatidos y angustiados que estemos, por más debilitados que nos sintamos, Dios tiene un océano de bendiciones y de respuestas sin límites, hermano. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que hacernos de ello, hermano. Tenemos que tomarlo. El reto que Dios nos hace, hermano. Los grandes profetas de Dios eran hombres de oración. Por ejemplo, Daniel prefirió estar una noche en el pozo de los leones en oración que perder un día de oración. ¿Me entiende? El apóstol Pedro le fue mucho más fácil salir de una cárcel con la oración que entrar a una reunión de oración. A que posiblemente a usted se le haga fácil muchas cosas, pero se le haga bien difícil entrar a una reunión de oración. ¿Recuerda que a Pedro no le abrían la puerta? Estaba espantada la joven que estaba encargada de abrir la puerta y corría. Y se oye como que es el apóstol Pedro. Era el apóstol Pedro. Estaba espantada porque sabía que estaba en la cárcel. Pero sabemos que Dios, para Dios no hay nada imposible, lo sacó. Podemos darnos cuenta que todos los varones de Dios fueron hombres de fe porque eran hombres de oración. Si nosotros queremos ser hombres de victoria, hombres que movamos la mano de Dios para que derrame su gracia, porque es lo único en el que necesitamos usted y yo, la gracia sustentadora de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. ¿Sabe que una pobre alma entró en la escuela de la oración después de su llegada al infierno o Hades? Él pidió alivio para su agonía, pero le fue negado. Se le fue negado, no se le otorgó. Se le negó. Se le negó la petición que él hizo, que le dieran el alivio para su agonía. Pero no se lo dieron.
Pidió que un mendigo fuera a advertir a sus hermanos, pero tampoco le fue concedido. Él estaba orando con Abraham. Era una oración que estaba haciendo ahí en el lugar en que se encontraba. Yo le llamo la escuela de la oración. Y ya no se atrevió mi hermano a pedir que lo sacaran de ese lugar, porque ese lugar de tormento, porque él sabía que ya no habría esperanza para él. Porque para él todo terminó. Él quiso venir a aprender a orar demasiado tarde. Amén. Porque al igual que tú y que yo, él tuvo la misma oportunidad aquí en la tierra de aprender a orar con Dios, de pasar tiempo orando con el Señor, de pasar tiempo honrando a Dios, glorificando a Dios en sus oraciones. Pero él no lo hizo aquí en la tierra, hermano. Y fue privado de muchas respuestas en esa escuela y en el infierno, escuela de oración. ¿Será que usted está buscando las mismas oportunidades que este hombre? ¿Será que usted, mi hermano, quiere aprender a adorar a Dios y a orar, hermano, demasiado tarde? Recapacita, hermano, ahora despierte. Si usted pudiera leer esa historia, está en Lucas 16, capítulo 16, del verso 19 al 31. Todo le fue negado. La respuesta que le dio Dios, le dijo: oh, tú tuviste tu oportunidad ahí en la tierra. Y este mendigo también tuvo la silla allá en la tierra. ¿Me entiende, hermano? Solo que el mendigo sí la aprovechó, sí hizo lo obvio que Dios le pedía hacer, igual que a usted y a mí, lo que nos pide hacer. Dice que oremos sin cesar. Dice que oremos siempre. Amén. Dice que oremos y le pidamos y Él nos da. Hay que el secreto, hermano, de la oración, uno de los secretos de la oración es que siempre tenemos que estar listos para orar, y también podemos estar todos juntos para trabajar y para servir a Dios. Pero aún todo eso no es suficiente, nos dice Dios, para obtener un triunfo rotundo, hermano, un triunfo aplastante contra el enemigo, contra nuestra carne, contra nuestros deseos que moran dentro de nosotros, contra el pecado también que vive dentro de nosotros, los enemigos que viven dentro de nosotros. No habrá mi hermano, una victoria triunfante de parte nuestra, porque debemos de ser una iglesia sin mancha. Tenemos que ser una iglesia sin engaño hacia Dios. Tenemos que ser una iglesia sin envidias. Tenemos que ser una iglesia sin habladurías. Tenemos que ser una iglesia sin calumnias. Tenemos que ser una iglesia sin amor hipócrita. ¿Me entiende, hermano? Porque el espíritu de Judas, con ese amor hipócrita, que aún abrazaba a Cristo, aún lo besaba, era un amor hipócrita. Que no haya en nosotros ese amor hipócrita, para poder tener de todo lo que esté narrando aquí, de que tenemos que ser una iglesia que acepte todos los errores que tenemos y que sepamos perdonar de verdad del corazón. Entonces, hermano, podremos tener una oración victoriosa, aplastante contra todos nuestros adversarios, contra todos nuestros enemigos, hermano. Entonces el diablo no se podrá reír de nuestra oración y servicio. No se podrá reír ni burlar de nosotros cuando estamos, mi hermano, llevando una enseñanza, una predicación, un evangelismo. No se podrá burlar el diablo, hermano,
rotundamente, de ninguna manera, de ninguna de nuestras oraciones, de ningún modo de nuestro caminar, de nuestra vivir con Dios y con la iglesia.